Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo para mí y un privilegio a la vez el poder dirigirme a ustedes en esta noche. A pesar de lo que en este momento estamos viviendo en el país y en el mundo entero, ¿verdad? Ahorita esta terrible situación que el mundo está viviendo no es para menos. Pero gracias al Señor que hemos tenido esta semana, ¿verdad? Una semana bastante provechosa, que hemos aprovechado el tiempo escuchando mensajes de hermanos que han subido a las redes, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como de afuera del país. Pero gracias al Señor por esta preciosa hora que estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Y en estos momentos de crisis, en estos momentos, amado hermano, donde la historia está dejando algo en nuestras vidas y que nosotros somos parte de este recuerdo fatídico que va a tener la historia de la tierra, realmente es terrible pensar en lo que países como Italia, España, China, Estados Unidos y lo que falta todavía por venir van a dejar a la humanidad terriblemente abatida. Una marca terrible como en otras ocasiones, en otras partes de la vida, en otros siglos, en otros tiempos. La humanidad ha sido siempre víctima, ha sido siempre devastada por terribles pestes, por terribles guerras y aún terribles desastres naturales. Hoy en esta ocasión en la que estamos viviendo todos nosotros, nos está batiendo un virus terrible. Miles de muertos se contabilizan ya en el mundo entero. Si no escuché mal, ya se contabilizan más de 30,000 muertos en el mundo a raíz de esta terrible pandemia o epidemia terrible que se ha prolongado a través de este virus COVID-19. Yo quiero esta noche, amados hermanos, compartir con ustedes un breve mensaje. Un mensaje que lo he tomado de una historia donde muchos de nosotros que predicamos el Evangelio y predicamos enseñanza, hemos predicado bastante sobre este personaje, pero que a mí en lo personal me ha llamado la atención porque en la época de este siervo, porque en la época que le tocó vivir a este siervo de Dios, fue una época donde hubo una terrible devastación humana. Esta época, amado hermano, se remonta al Antiguo Testamento. Se remonta a aquellos momentos, amados hermanos, cuando la humanidad comenzaba a poblar la tierra. Y este personaje que le voy a compartir en esta noche y que me ha servido a mí bastante a pensar en mi familia, a pensar en mi esposa, a pensar en aquellos que me rodean, y me ha ayudado y me ha animado mucho para poder ver de qué forma yo comparto con ellos el mensaje de salvación. Este personaje, amados hermanos, es Noé. Noé y su familia, y he titulado este mensaje La familia en medio de la tempestad. Así he titulado este mensaje, hermanos. La familia en medio de la tempestad terrible que abatió en ese entonces la humanidad. No era para menos, al comienzo de la creación, antes del diluvio, estaba la tierra en un proceso, la civilización estaba tomando crecimiento y hubieron algunos asuntos terribles en aquella época, como lo hay hoy en día, como lo que está sucediendo hoy en día. Los países en el mundo se han degenerado, se han corrompido, han aprobado leyes
han aprobado cosas inmorales, no tomando en cuenta a Dios en esas decisiones inmorales terribles tomadas por el mundo de hoy. En aquella época antidiluviana ocurrieron cosas terribles. Y me llama la atención a mí esa generación de hermanos, esa generación de siervos que en aquella época estuvieron o que les tocó vivir en ese entonces. En aquella época, amados hermanos, estaba en desarrollo la civilización. Pero vamos a empezar leyendo la palabra de Dios y haciendo una breve oración. Y yo invito a mis hermanos a que oremos brevemente. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre bendito, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre celestial, porque muchos hermanos estamos a través de estas redes y en este momento muchos, oh Dios, están atentos a tu palabra, no al predicador, sino, Señor, al mensaje de tu palabra, Padre. Oh Dios, pedimos que esta porción bíblica bendiga nuestras vidas, oh Dios, y nos ayude, Padre amado, a cuidar de nuestras familias, a cuidar, Señor amado, del seno del hogar y, por qué no decir, de la familia cristiana. Señor amado, pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Que el Señor nos bendiga con su palabra, hermanos. Amén. Esta época, amados hermanos, fue una época muy importante. Dios había establecido ya el matrimonio. A raíz del pecado, a raíz de la caída adámica, vinieron terribles consecuencias en esa época. Ya Adán había empezado a tener familia con Eva. Encontramos aquí más adelante, en el capítulo 5, verso 4, donde dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Esto significa, amados hermanos, que Adán, aparte de Caín, Abel y Set, tuvo un séquito de hijos, tanto varones como mujeres. Y así, amados hermanos, la tierra comenzó a poblarse de gente, comenzó la población humana a reproducirse, y la primer ciudad que nosotros vemos fundada fue la ciudad que Caín, fundó con su familia. Según detalles, amados hermanos, esta fue una civilización en proceso.
Fue una civilización, amados hermanos, con grandes características. Al comienzo de la civilización humana, amados hermanos, vemos que se ejercían dos oficios. Era el oficio de la agricultura y el oficio de la ganadería. Ahí podemos ver nosotros el caso de Caín, ¿verdad? Y el caso de Abel cuando llevaron aquellos sacrificios. Dios había exigido, Dios había establecido que los sacrificios tenían que haber derramamiento de sangre. Pero por ahí el carácter de Caín no quiso sujetarse, no quiso obedecer a Dios y por lo tanto ya usted conoce la historia de lo que pasó en esta ocasión. Pues estaba en desarrollo la civilización. Otra cosa importante que podemos ver, amados hermanos, en esta generación caniita, era que también ellos tenían un proceso de desarrollo cultural, de desarrollo de arte, y según vemos en el capítulo, aquí en el capítulo 4 y versículo 21 dice así, mire lo que dice este texto. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esto significa, amados hermanos, que las civilizaciones en aquella época eran civilizaciones en crecimiento y desarrollo. Había ya arte y a la vez industria. Se cree, amados hermanos, que la civilización de Caín fue una civilización bastante inteligente. Algunos han llegado a pensar que esta generación fue casi comparada con los griegos. Una generación espléndida, pero que en el fondo de su vida, en sus corazones, ellos no incluyeron en su vida a Dios. Ellos no tomaron en cuenta a Dios en aquella época y por lo tanto, esa generación antidiluviana, amados hermanos, que estaba poblando la humanidad, empezó a hacer cosas terribles. Comenzaron a hacer cosas terriblemente horribles delante de Dios y delante de la humanidad que estaba en desarrollo. La generación de Caín pudo haber sido, ¿verdad?, una generación bastante espléndida. Pero el juicio vendría no por las cosas materiales que ellos hacían, sino por la decadencia moral que ellos estaban practicando en aquella época. Bueno, la arqueología no ha encontrado nada en cuanto a esta generación. La civilización de Caín ha quedado como un misterio y nosotros vamos a basarnos en lo que la Escritura, la palabra de Dios nos da. No vamos a inventar cosas sobre la palabra, porque no vamos a quitar ni a poner de la palabra de Dios, sino a hablar lo que está escrito en ella. Y aquí yo le he brindado algunos detalles importantes sobre aquella época. Otra cosa que se estaba dando, amados hermanos, en aquella época antidiluviana, era la forma de los matrimonios. ¿Verdad? Es un capítulo bastante oscuro, el capítulo 6. Viendo los detalles que nos dice la palabra de Dios en cuanto a estos textos. Cuando ya las civilizaciones comenzaron a multiplicarse en la tierra, ¿verdad? Y que una de las cosas preciosas que se daba en aquella época, establecida por Dios, eran los matrimonios. Pero por ahí entró, amados hermanos, una situación difícil. Dice la palabra de Dios que viniendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres, empezaron a tener, ¿verdad?, relación, ¿verdad?, marítima, matrimonios mixtos. Y yo, amado hermano, no me atrevo a hablar quiénes eran estos hijos,
Porque nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios e incluso algunos estudiosos de la palabra tienen dos puntos encontrados en cuanto a esta postura de lo que es este texto. Pero lo que sí vemos nosotros, amados hermanos, que en esa época los matrimonios estaban en una decadencia inmoral y en una deformación genética. Mire lo que dice el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, yo no voy a entrar tanto al fondo de esto porque mi alcance y conocimiento es poco. Pero algo sí puedo decirle, que aquí la palabra de Dios menciona gigantes. Y esos gigantes fueron el resultado de matrimonios mixtos que tuvieron problemas genéticos, problemas con los hijos. Gigantes que menciona la palabra de Dios, con 6 dedos en cada mano, con 6 dedos en cada pie. Y eso entonces nos habla que el tiempo en esa época se estaba totalmente degenerando. Cosas horribles estaban sucediendo. Como hoy en día, amados hermanos, en el mundo entero, la mayoría de los países que en este momento, amados hermanos, están siendo abatidos, como el caso de Italia. La historia sobre estos países habla mucho de lo que sucedió en el pasado. Registros terribles del monopolio de la religión y otras cosas que podíamos hablar. Pero ahora estamos viendo que estos países adelantados están pagando un caro precio, porque son países, amado hermano, que han aprobado leyes que ostentan contra la santidad de Dios. Son países que han querido hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. Y una de ellas es, amado hermano, aprobar matrimonios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Leyes que van totalmente más allá de los límites. Pues en la época antidiluviana hubieron cosas bastante terribles, y por esa razón Dios tomó la decisión de traer un diluvio sobre la tierra. Un diluvio que devastara totalmente aquella época, ¿verdad? Que devastara a la humanidad. Bueno, no quiero, amado hermano o amigo que nos escucha, que vaya a pensar usted que nosotros queremos poner a Dios como una persona pesimista. No. Lo que sí sabemos a la luz de la palabra de Dios es que Dios es Dios. Es el creador y es el dueño de todo lo que ha hecho. Y que lo que ahorita está aconteciendo no es que Dios lo esté haciendo, sino que Él, en cierto modo, ha dejado que la humanidad, ¿verdad?, con sus inventos, con las cosas que crea el hombre, vengan consecuencias a raíz de todas estas cosas que están sucediendo. Algunos manejan la idea de que este virus fue creado, fue hecho en los laboratorios allá en China, y que a raíz de los descontroles y descuidos, este virus se fue de la mano y ahora comenzó por China. Y hace algunos meses atrás, el año pasado, nosotros solo oíamos los rumores por las noticias, pero ahora es una realidad. Ahora ya lo tenemos aquí en nuestro país y ya tenemos 3 muertos según las noticias que dan los medios. Pues pensando en esto, amados hermanos, yo quiero pensar en este tema que le acabo de dar, como la familia en medio
de la tribulación. La familia en medio de una tempestad horrible. Y en este entonces, en este presente, amados hermanos, nos toca a nosotros vivir algo que está sucediendo y que va a marcar la humanidad. Y voy a decirle en el nombre del Señor, no sabemos, hermanos, lo que está por venir una vez que este virus termine, porque puede venir un reordenamiento mundial. Las leyes de salud, ¿verdad? Las leyes mundiales en cuanto a la salud van a poner algunas cláusulas. Otros van a inventar un control sobre los grupos religiosos y cuantas cosas más. Pero la iglesia camina bajo la sombra de Dios, solo esperando el arrebatamiento hacia el cielo para estar una eternidad con nuestro Señor. Como decía un hermano en los estudios anteriores, no registra la palabra de Dios alguna señal. No nos deja la palabra de Dios algún eventos que se van a dar antes de la venida del Señor. Y por supuesto que no. Pero sí creemos a la luz de la palabra de Dios que esto que está sucediendo, ¿verdad?, son cosas que están pasando por la misma consecuencia del pecado del hombre. Ahora, pensando un poquito en lo que la palabra de Dios nos dice, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este texto habla de alguien que es dueño de algo. Y como Dios es dueño de la creación, es dueño de todo lo que existe, entonces Él tomó la decisión de finalizar, borrar totalmente, no solamente la humanidad, sino también la especie de animales y aves de aquella época. Me arrepiento de haberlos hecho, dice el Señor. Pensando en estas cosas, amados hermanos, yo me pongo a pensar cuando Dios llama a Noé, cuando aquella generación antediluviana de la línea mesiánica, ¿verdad?, preciosa, esa línea que venía los siervos como Enoc, Lamec, ¿verdad?, aquellos hombres, Matusalén, la descendencia de Noé, y que él fue el último de esa generación y fue el último llamado a hacer una obra grande, como fue la construcción de un arca donde iba a salvarse él, su familia y aquellos que podían creer en el mensaje, pero que fueron duros y que no le dieron ninguna oportunidad a Dios en sus vidas, y por esa razón el diluvio vino y se lo llevó. Noé, amado hermano, como ser el último de esa generación, quiero decirle que es muy probable, amado hermano, que nosotros ya seamos la última generación. Los últimos tiempos. Está por terminarse, amado hermano, el tiempo de la gracia, que no sabemos cuándo puede ser, pero que todavía faltan otros eventos. Una vez que la iglesia sea llevada al cielo, viene otro evento que se llama la tribulación, que está dividida en dos partes, tribulación y gran tribulación. Al final de la gran tribulación, al final de esos 7 años de juicio, entonces, amado hermano, terminará lo que es el siglo o el tiempo señalado por Dios. Pero mientras tanto, ahorita no podemos decir, pero sí podemos decirlo, amado hermano, estamos nosotros como la última generación en esta tierra. No sabemos, amados hermanos, si este virus va a llegar a nuestras vidas. Pero si Dios lo permite, la honra y la gloria sean para Él. Nosotros estamos preparados con Cristo en nuestros corazones. Y si esta noche hay amigos que nos están escuchando a través de estas redes
Amigos, en el nombre del Señor, le decimos, entréguele su corazón a Cristo. Crea en Él como su Salvador. Él es el único medio, mi querido amigo, para ir al cielo. Él es el único medio, mi querido amigo, para que seamos salvos. Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Dice otro texto allá en 2 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Él, mi querido amigo, es el único medio de salvación que tenemos, así como remontándonos al tema que estamos llevando. En esa época antidiluviana, Dios proveyó un medio de salvación y fue el arca que Noé construyó junto con su esposa y sus hijos. Eso es lo que me llama la atención y eso es lo que esta noche yo quiero compartir brevemente, amados hermanos, y dejar en nosotros un ánimo. Dejar en nosotros, amado hermano, como padres de familia, una visión que tal vez muchos padres hemos perdido. Una esposa con una visión, ¿verdad? Aunque no se menciona el nombre de esta mujer, era la esposa de Noé, pero que sin duda alguna, amados hermanos, fue un bastión fuerte junto con su esposo para levantar dicho proyecto. Y si es en cuanto a los hijos, no digamos. Noé impactó la vida de sus 3 hijos. Y no solo la vida de sus 3 hijos, sino también la vida de aquellas 3 mujeres que fueron las esposas de estos 3 hijos de Noé. O sea, en pocas palabras, 8 personas. Noé, amado hermano, en el Antiguo Testamento es el único ser señalado bíblicamente, y no solo él, sino también Enoc, como hombres temerosos que caminaron con Dios. Aquí en el verso 9 al final dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y luego en el capítulo 5 y versículo 'dice la palabra de Dios en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. ¿Verdad? Aquí tenemos el testimonio de estos siervos. El 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entre estas dos cosas vemos algo maravilloso. Enoc representando la iglesia que será arrebatada. Y Noé, representando a Israel, ocupando la tierra prometida. Así es que tenemos mucho que aprender sobre estos personajes. Estos personajes que nos dejan a nosotros un legado muy importante. Ahora nosotros vemos aquí, amados hermanos, algo muy interesante. Noé y su familia en el proyecto de una construcción, el arca. Yo creo, amados hermanos, que la familia es muy importante para Dios. De hecho, amados hermanos, la familia en las iglesias son columnas muy importantes para sostener el testimonio de un Dios vivo. Y esa familia, amados hermanos, es la suya y es la mía. Y no quiero, amado hermano, que piense, ¿verdad?, que quiero hablar de aquellos padres que son un ejemplo, ¿verdad?, que tienen todos sus hijos y su familia en el Señor. No. Quiero hablarlo, amado hermano, de la forma más sencilla, viendo el caso de Noé con 3 hijos. Uno de ellos, amado hermano,
Era la oveja negra. ¿Se acuerda usted lo que pasó cuando Cam miró la desnudez de su padre? Y luego salió de aquella tienda haciendo burla de haber visto a su padre desnudo. Bueno, este joven no era una buena persona, pero era parte de ese proyecto. Cam, amado hermano, era parte de ese proyecto en proceso. Pero vemos entonces que Noé, como padre de familia, lleva la conducción, es el responsable número 1 de este proyecto. Yo quiero decirle, amado hermano, que nosotros como padres de familia, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos hermanos que ahorita comienzan a tener hijos. Conozco muchos hermanos jóvenes con niños pequeños, con niños de 2, 3 añitos, con niños que están de brazos. Hermanos, ahorita es el tiempo de cultivarlos. Ahorita es el tiempo, amado hermano, de poder sembrar la semilla de la palabra en sus vidas, ahorita que están tiernos, ahorita que están pequeños. No esté pensando, amado hermano, que cuando ya ellos sean hombres y sean mujeres grandes, usted va a tener la oportunidad de predicarles el evangelio. No, mi amigo, no, mi hermano. Es ahorita que nuestras familias, nuestros hijos están pequeños, es el momento de poder edificarles con la palabra del Señor. Óigame, hemos tenido 2 semanas y esto va a continuar. Según vaya creciendo la ola de esta enfermedad, vamos a tener que seguir en casa. ¿Cómo está aprovechando el tiempo usted, mi hermano? ¿Ha encendido el fuego del altar familiar? ¿Ha hecho cultos durante estas 2 semanas? Bueno, si es que podemos decir durante estas 2 semanas, pero el culto familiar debe ser, amado hermano, un fuego encendido todos los días, todo el tiempo en nuestros hogares. Ya muchos matrimonios están entrando en crisis porque han hecho a un lado a ese huésped especial en los hogares que es Dios. No están dedicando tiempo con la familia y por esa razón muchos padres estamos atravesando momentos difíciles con nuestros hijos, momentos de llanto, momentos de pesar al ver las decisiones que nuestros hijos toman. Y yo, amado hermano, estoy en esa línea. Tengo mis hijos todavía. Y aunque ya la mayoría, pues, ya se crecieron, pero todavía están en una etapa muy, pero muy delicada. Ahora, al ver la situación de Noé, él es el hombre quien lleva la conducción, el liderazgo. El liderazgo para poder llevar una familia salva. Para poder convencer a su esposa y a sus hijos de entrar a esa arca. Óigame, Dios habló con Noé. No puedo pensar que a lo mejor le habló a toda su familia, pero sí la persona indicada a la cual Dios habló fue a Noé. Y este mensaje Noé lo transfirió a sus hijos, lo transfirió a su esposa. Los planes que venían, lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había recomendado, y ahora Noé tenía que emprender un proyecto bastante importante, que es el proyecto de la construcción del arca, en la cual se salvarían él y su familia. Este proyecto, amado hermano, era muy importante. En este proyecto, amado hermano, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos la obligación como padres de predicarles el evangelio a nuestros hijos, y ellos, como personas adultas, toman sus propias decisiones. Gloria a Dios. Hay aquellos padres que tienen a sus hijos en comunión y que todos se congregan. Bueno, gloria al Señor. Pero
En verdad, los padres tenemos la única obligación de predicarles el Evangelio, de hacerles ver a ellos que si no obedecen, que si no se arrepienten de sus pecados y que si no reciben a Cristo y no creen en Él como Señor y Salvador, se van a ir al infierno. Ese es nuestro deber. La decisión personal la toman ellos personalmente. Por lo tanto, entonces, Noé, amado hermano, era un hombre que tenía que enfrentar dos cosas: la conducción en la construcción del arca y también la conducción familiar, el ejemplo como esposo para su esposa, el ejemplo de padre a sus hijos, y también enfrentar otra situación, la presión social que en aquella época imperaba. Era algo terrible, pero que, como lo detalla aquí el verso 9, y vamos a ver las calificaciones de este padre, ¿verdad? En lo poco que yo sé, en lo poco que puedo sacar, yo sé que usted, mi hermano, si está haciendo sus anotes, va a sacar más, porque este es un tema rico para predicar el Evangelio, claro que sí. Si bien es cierto, este es un ejemplo de salvación, pero no para vida eterna en el cielo, pero sí es un ejemplo de gracia de Dios, como Él dio un medio para que la humanidad en aquel entonces pudiera ser salva. Vemos entonces cómo califica Dios a Noé. Y lo vemos en la palabra de Dios. Nosotros vemos en la palabra del Señor, en el verso 9, dados detalles importantes de la persona de Noé. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Varón justo en primer lugar. Mire qué maravilloso cómo Dios llevó al escritor de este libro, ¿verdad? Ya sabemos que fue Moisés, pero que Dios le dijo: escribe esto de mi siervo. Noé era un hombre, era un varón justo. Noé, amado hermano, era un varón perfecto. Así lo dice aquí la palabra de Dios, yo no puedo inventar más. Perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Esto, amado hermano, me deja a mí pensar que Noé era un hombre con características muy especiales. Cuando habla de perfecto, amado hermano, no se refiere a un hombre impecable. No, amado hermano, no se refiere a ello. Se refiere, amado hermano, a que Noé tenía un concepto, a él le gustaba la justicia. Él no era persona que aprobaba la injusticia de la gente. Era un hombre que siempre estaba en contra de aquellas cosas que decidían hacer aquellas personas de aquella época. La injusticia no iba con Noé, porque era un hombre temeroso de Dios, porque era un hombre que sus antepasados, ¿verdad? O sus abuelos, sus padres, enseñaron a él a creer con convicciones grandes en Dios. Y por eso aquí Dios lo califica como un hombre justo, un hombre que le gustaba la justicia, un hombre que era en su porte, en su generación, un varón perfecto. La palabra justo y recto delante de Dios se le llama así porque es recto delante de Dios, porque es irreprensible en todos los mandamientos y órdenes del Señor. En esa parte Noé mostró perfección. Era un hombre irreprensible. La palabra irreprensible, amado hermano, se refiere a que era un hombre que no lo podían reprender los demás. Nadie podía señalarlo. Nadie podía acusarlo de cosas injustas. Por eso fue llamado perfecto. Era irreprensible, ¿verdad? No es que estamos yéndonos a los extremos de la perfección. Todos nosotros, amado hermano, somos llamados a caminar como Noé en esa vida de irreprensibles.
que los demás no tengan nada que acusarnos a nosotros públicamente. Que nadie pueda poner la mano y señale, ah, sí, ese hermano yo lo conozco. Tiene un mal testimonio en el barrio donde él vive. Ah, ese hermano es una persona irrespetuosa, no respeta a su esposa y por ahí, y así lo vinculan en mal testimonio. Pero Noé era un hombre apartado, separado, un hombre que no tenía aprobación con las cosas injustas que hacían. Quiero que leamos otro texto, porque de este siervo, amado hermano, hay mucho que hablar y mucho que aprender. En el Nuevo Testamento tenemos otro concepto de Dios acerca de este siervo. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Él ocupa un lugar en la lista de aquellos hombres de fe, por no decir que está entre los primeros, ¿verdad? Mencionados aquí en el libro de Hebreos, ¿verdad? En la lista de hombres de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice la palabra de Dios. Mire, aquí hay algo maravilloso que vamos a sacar en este momento. Dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué maravilloso, hermano. Aquí encontramos entonces otro punto maravilloso, otra calificación especial sobre este siervo. Dice el texto: por la fe Noé. Noé creía en un Dios invisible. Noé creía con convicciones, tal como lo dice el verso 1. Es pues la fe la certeza. Noé tenía certeza. Estaba seguro de creer en un Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Noé, amado hermano, tenía convicciones de un Dios creador, dador de la vida, que estableció la familia para crear una sociedad maravillosa, pero que a raíz del pecado las familias, las generaciones, las civilizaciones se destruyeron, y ahora vemos lo que hoy en día la humanidad está viviendo. No se nos olviden las palabras que le dijo el Señor a Adán. Le dijo después de haber, ¿verdad?, recibido su castigo, le dijo Dios acerca de las consecuencias: maldita será la tierra por tu causa. Algunos predicadores creen que Dios maldijo la tierra. No, hermano. Dios no maldijo su creación. Dios dio la naturaleza y su creación para que el hombre la gobernara y señoreara sobre ella, pero el hombre, con su desobediencia junto a su esposa, trajeron la ruina, y por esa ruina todos heredamos la muerte y somos herederos, ¿verdad?, de esa herencia adámica. Pero aquí nosotros vemos entonces que Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se miraban en ese entonces. Lo que más me impacta de este texto es esto: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es lo que me impacta de este texto a mí, hermano, en mi poco conocer. Que una vez que Dios habló a Noé y le dijo los propósitos que tenía, entonces vendría totalmente destrucción, ¿verdad? Noé tuvo temor. El temor, amado hermano, en cierto modo no es miedo. El temor es un respeto, una aceptación de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y si en esa época Dios había decidido esto, Noé, amado hermano, respetó esa decisión de Dios y por ese temor preparó el arca.
para que se salvase él y su familia. Y así lo vemos, ¿verdad? Al concluir esta historia, Noé salvó a su esposa y a sus hijos por haber creído con esa fe en Dios. Ahora, amados hermanos, pues vemos nosotros que Noé entonces es un hombre con un temple espiritual, un hombre temeroso de Dios. Noé es, en pocas palabras, es un hombre separado, apartado, alejado de aquel terrible sistema antidiluviano. Sí, hermano. Ese era Noé, un hombre apartado. Y la palabra apartado, ¿verdad?, significa santo. Eso nos debe de impactar nuestras vidas. Conozco muchos padres, ¿verdad?, en las asambleas, aman a Jesucristo, aman a Dios y se han separado del sistema mundanal que invade toda inmoralidad en este siglo en que estamos viviendo. Yo me animo cuando veo las reuniones en los estudios, cuando veo conferencias, cuando veo hermanos asistiendo a las reuniones y estudios de ancianos, cuando veo jóvenes que asisten a los campamentos para oír la palabra de Dios, para tener temor de ella. Oh, amado hermano, es maravilloso ver nuestras generaciones. Pero puede ser, amados hermanos, que también podamos tener descuidos y decadencias que también nos lleven a alejarnos. Hay muchos padres, amados hermanos, que se materializaron y se apartaron de las cosas de Dios y ahora no tienen tiempo para acercarse al Señor y poder ir con su familia a disfrutar de los cultos, de las reuniones y la comunión con el Señor. Pero este varón nos deja ese ejemplo maravilloso, ¿verdad? Noé era un hombre recto, un hombre justo. Y como hombre de Dios, como esposo, esta fue una de las cosas que Noé impactó en su esposa y en sus hijos. Su manera de vivir, la manera de ser un padre justo, equitativo, equilibrado, un padre de familia que comprendía la debilidad de sus hijos, un padre de familia que daba todo por su esposa y sus hijos. Noé, teniendo este peso espiritual, lo hace ese esposo líder de su hogar. Qué lindo es poder ver, amados hermanos, hogares en armonía. Ver matrimonios donde la esposa y el esposo se abrazan, se besan, salen a comer juntos, oran juntos, bromean juntos, disfrutan en familia. Yo conozco muchos matrimonios así, amados hermanos. Es deleitoso ver cómo muchos matrimonios en nuestras asambleas tienen ese comportamiento, ese temple maravilloso. Noé lo tenía y sin duda alguna nos deja a nosotros un legado. Noé, teniendo este peso espiritual, lo hace un esposo líder de su hogar, un guía adecuado para la familia. Hermano, yo voy a hacerle la pregunta en el nombre del Señor. ¿Le lee usted la Biblia a sus hijos? ¿Le lee usted la palabra de Dios a su familia? ¿Está usted encendiendo el calor en el hogar de esos cultos? ¿Cantan juntos? ¿Oran juntos? Bueno, no hay duda que Noé, en su trabajo por aquella construcción de aquella obra, su familia estaba involucrada, y yo creo, amados hermanos, que en estos tiempos, como hombres de Dios, como siervos, como ancianos, como predicadores de enseñanza, de evangelio, debemos de estar también leyendo la Biblia a nuestros hijos, a nuestra esposa, enseñándole a nuestro cónyuge las Escrituras. Un guía adecuado para sus hijos. Una vez me dijo un padre de familia: hermano,
yo no leo la Biblia en la casa a mis hijos porque no sé interpretarla. La verdad, amados hermanos, es que nadie es llamado o obligado a interpretar la palabra. Le digo a este hermano, usted solamente tiene que leer la Biblia con sus hijos. Léale los mandamientos, léale proverbios, lea los evangelios con sus hijos. Haga lecturas corridas y deje que sea el Espíritu Santo que ponga el entendimiento en sus hijos y en usted. Pero hay que comenzar a leerles a sus hijos. Hay que empezar a hacer cultos en los hogares. Y creo, amado hermano, que este tiempo en que estamos, eso nos va a dejar una enseñanza. De reunirnos con nuestros hijos y poder compartir con ellos la palabra de Dios. Entonces, Noé era un hombre guía adecuado para la familia, un guía adecuado para sus hijos, un siervo firme de grandes convicciones frente a una sociedad en decadencia moral. Verá, nosotros los esposos tenemos que ser esa muralla. Debemos de ser, no debemos de ser tolerantes. Cuando veamos que nuestros hijos quieren descender a cosas, entonces la firmeza espiritual de nosotros en ellos va a influenciar de una manera bastante grande. Ahora voy a hablar un poquito de la esposa porque ya el tiempo se nos está yendo y no quiero que se me vaya a dormir. La esposa de Noé, otro ejemplo en el silencio. ¿Cómo se llamó ella? No tenemos el nombre. No tenemos el nombre de esta sierva. Y aunque desconocemos su nombre, no hay duda que fue una columna de fuerza para Noé. Hermanos, nosotros los esposos no somos superhombres. Por eso Dios dijo, le haré ayuda idónea al hombre. Hermanos, yo les soy sincero que la mujer tiene capacidades grandes. Cuando yo veo a mi esposa, sinceramente digo, Señor amado, qué fuerza, qué capacidad. E incluso en el ministerio que nosotros desarrollamos, nuestras esposas fungen un papel muy importante para que nosotros tengamos libertad de servir al Señor. Pero ¿cuántas esposas, hermanos, están sirviendo de tropiezo a los ancianos? Están sirviendo de tropiezo a los enseñadores. Están sirviendo de tropiezo a los predicadores de evangelio. Y así sucesivamente. Pero aquí nosotros vemos en este sencillo ejemplo de esta sierva, de esta mujer, que un día vamos a saber el nombre de ella, cómo hizo para enfrentar la presión de una sociedad en decadencia inmoral. ¿Cómo hizo ella para darle ejemplo a sus hijos y para servir a Dios con su esposo? Ella, amado hermano, era una mujer con un temple, ¿verdad? Para Noé. Sin este apoyo, Noé no hubiera podido lograr hacer el arca. Si esta esposa abandona a Noé, no sé Noé cómo hubiera hecho con la tarea de construir aquella arca. Pero esta mujer, su esposa, fue un papel muy fundamental en la crianza de sus hijos. Óigame, estos varones ya eran hombres trabajando a la par de su padre y tenía cada uno de ellos su propia esposa. Eso significa que el ejemplo paternal que ellos habían dado a estos hijos era un ejemplo bastante bueno. Y ahora sus hijos seguían el mismo ejemplo de sus padres, teniendo su propia esposa cada uno de ellos. Y esta mujer fue ejemplo en esa parte. Frente a una presión social muy terrible de aquella época, ella fue una mujer firme. No claudicó. No fue como aquella mujer de Lot, cuando fue llamado por Dios a salir de Sodoma y Gomorra. Cuando iban subiendo aquellas pendientes, aquella montaña, esta mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal.
miró hacia atrás diciendo, oh, qué pesar tener que dejar lo que tengo para seguir a este hombre. Y por esa razón quedó en el camino, hecha una estatua de sal. Pero esta mujer, amado hermano, no fue así. Ella apoyó a Noé. Yo me imagino que Noé le haber dicho, mira mujer, Dios me ha dicho que construya un arca porque Él trae un diluvio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dios le dio las medidas, Dios le dijo cómo iba a hacer, pero él necesitaba la ayuda familiar también. No hay duda que aquella mujer pudo haberle dicho, en mi manera de pensar, no te preocupes Noé, juntos vamos a hacer este proyecto para nuestro Dios. Una esposa muy sujeta. Qué terrible esta palabra, ¿va? La sujeción. Este punto nos pone bastante complejos a muchos matrimonios. Conozco hogares, hermanos, donde la esposa no se sujeta a sus esposos. Conozco hogares, amado hermano, donde hay esposas que están teniendo severos problemas familiares porque no se sujeta a su esposo. Pueden ser dos razones. Una de ellas puede ser porque no ve un ejemplo en su esposo. Al no ver un ejemplo espiritual en su esposo, entonces esta esposa va a incurrir en la desobediencia. La otra es que pueda tener un esposo muy ejemplar en la obra, un hombre muy ejemplar en el hogar, pero ella no quiere cooperar, no quiere sujetarse. Pero aquí el apóstol Pedro nos enseña en cuanto a estas maneras de comportamiento de la mujer, y solo voy a leer un pasaje nomás porque quiero avanzar ya con este tema, y vamos a ir, amado hermano, a la epístola de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y sujeta. Mire, ahora el verso 5 nos da el testimonio de las mujeres del pasado. Mire lo que dice de estas mujeres. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿A quiénes se refería entonces? Aquellas mujeres de aquel pasado tiempo, hermanos. Y es mencionada ahí la esposa de Abraham en el verso 6, que dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis, dice, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Así son señaladas estas mujeres, con honra. Es que Dios honra a la mujer que es temerosa. Amada hermana, si tú me escuchas, quiero decirte que tú eres una sierva del Señor, que estás en ese hogar y estás fungiendo un papel muy, pero muy importante. Y no digamos en estos tiempos de devastación, nuestros hijos se acercan a nosotros y se consuelan en nosotros y hayan fortaleza en nosotros. Yo quiero decirle a las hermanas que ellas fungen un papel muy importante en nuestras vidas, en la vida de los hogares y en los proyectos espirituales, en los proyectos de Dios. Amada hermana, usted funge un papel muy, pero muy importante. Y por eso aquí pone el ejemplo el apóstol Pedro. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Esta es la ordenanza de Dios. No quiere decir que la mujer es menos que el hombre, pero el mandato de Dios es que las mujeres se sujeten al marido.
Y menciona otros puntos importantes acerca de la conducta casta y santa. Y aquí podríamos ahondar más en la aplicación de estos textos acerca del comportamiento físico, acerca de la vestimenta, acerca de la manera moral de vivir de una mujer de Dios. Pero quiero lograr estos últimos minutos para mandarle a los jóvenes que nos ven, a nuestros hijos, también jóvenes, hermanos, ustedes son parte fundamental de este proyecto, de esta arca. Ustedes, hermanos jóvenes, son llamados a formar parte de esta tarea que le fue encomendada un día a Noé y que ahora le es encomendada a cada uno de aquellos que somos padres de familia. Los hijos, amados hermanos, fungen un papel muy importante. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, estos tienen que ver con nuestros jóvenes y son llamados a involucrarse también en la obra del Señor. Yo conozco muchos jóvenes, buenos hermanos, de San Pedro, de Tela, de Ucigalpa, de Colón, muchos hijos de hermanos que ahí están sujetos. Y algo otros, pues se nos han ido, ¿verdad? Han tomado decisión de apartarse algunos, pero esa es cuenta de ellos. Aquel hijo que desobedezca a sus padres tendrá consecuencias. Aquel hijo que no quiere obedecer a papá y a mamá va a traer consecuencias por desobediente, por no sujetarse. También los hijos son llamados a sujetarse. Dice, ¿qué aprendemos de estos hijos? ¿Qué aprendemos de esos jóvenes, de esos tres muchachos? ¿Qué fue lo que ellos dejaron como ejemplo? Bueno, una de ellas fue la sujeción a los padres. Cuando Noé comenzó a construir aquella arca, él incluyó a sus hijos, pero sus hijos como hombres ya de hogar pudieron haber tomado sus propias decisiones. Pudieron haber dejado a su padre decirle, bueno papá, este es un problema suyo y este es un problema de mi mamá, ese asunto hagan ustedes. Pero no fue así. Ellos nos dejan un ejemplo de sujeción. Hijos, la pregunta hoy, ¿estás tú respondiendo de esa forma a tus padres? ¿O esperas casarte para luego ir a hacer tu propia vida? Una vez casado y separado del hogar, del seno donde te formaste, ahora a formar parte del mundo, dejar los proyectos de Dios a un lado y volverse al mundo. ¿O está tu vida comprometida con Dios y comprometida con tus padres para este proyecto evangelístico, para este testimonio que tenemos que dar al mundo en estos tiempos que hoy lo necesita? La sujeción a los padres fue un ejemplo que dieron los hijos de Noé. La fe cristiana de sus padres influyó en la vida de ellos. Óigame, cuando estos hijos miraron ese temor de su papá y de su mamá hacia Dios, ellos siguieron este ejemplo. Qué bonito, hermanos, es pensar en aquellos hijos que siguen el ejemplo de sus padres. Que no se hacen cristianos por no resentir a sus padres, no. Se han venido a Cristo, se han entregado al Señor porque han reconocido que son pecadores y que necesitan de Él y que siguen el ejemplo de su padre y de su madre, entregando sus vidas al Señor. La fe cristiana de sus padres. Otro ejemplo que nos dejan estos jóvenes, la cooperación con el trabajo en la obra de sus padres. Cooperaron con Noé. La pregunta para nuestros muchachos, hermanos, ¿está colaborando usted como hijo de un anciano? ¿Está usted sirviendo en sujeción a sus padres que son enseñadores, predicadores del Evangelio? Bueno, aquí ellos cooperaron con el proyecto.
Ellos no fueron tropiezo para la obra. Óyame, hay lugares, amados hermanos, donde los hijos son un tropiezo para la obra del Señor. Tienen mal testimonio. Y por eso cuando miran al papá predicando el evangelio, cuando miran predicando la enseñanza, estos hijos sirven de tropiezo porque tienen un mal testimonio. Pero estos hijos de Noé no fueron así. Siguieron el ejemplo. No pusieron peros para el trabajo que fueron llamados y ellos colaboraron con sus padres en la obra que fueron llamados. Esto debe ser un reto para los jóvenes, nuestros hijos que nos escuchan. Tomaron también las decisiones más importantes de su vida apartándose de aquel ambiente inmoral. Qué bueno, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos, hermanos, han tomado la decisión de venir a Cristo, aceptaron al Señor como su Salvador, luego se bautizaron y luego siguen en la obra del Señor como prospectos, como el futuro de la iglesia. Si el Señor no viene ahorita, ustedes jóvenes, hermanos, van a ser los que van a ser ancianos, van a ser enseñadores, van a predicar el evangelio, pero necesitamos, amado hermano, que en estos tiempos tu vida esté comprometida en la obra del Señor. Sujeción hacia los padres. Ahí lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 12. Ahí está el mandamiento de Dios. Tomando en cuenta a los hijos, ponen las leyes, ¿verdad? En los 10 mandamientos, uno de sus estatutos importantes, donde enseña a los hijos a que honren a su padre y a su madre. Así lo dice ahí en Éxodo 20:12, que por tiempo pues no lo vamos a leer, pero que usted puede anotarlo, usted ya lo sabe. Honra a tu padre y a tu madre, esa es la orden, es el mandamiento de Dios para los hijos. Luego en Efesios 6:1, Pablo el apóstol enseña, trayendo del pasado esta palabra, trayendo y recordando la ley, que los hijos deben de sujetarse a los padres. No deben de ser desobedientes, no deben de ser malcriados, deben de ser hijos, sujetos, honrando a su padre y a su madre y sobre todo honrando a Dios, nuestro Padre Celestial. A que participen en la fe. En Hechos capítulo 6, verso 31. Ahí encontramos un hogar, recibiendo una promesa. Tú y tu casa, le dice el apóstol Pablo cuando aquel carcelero se iba a quitar la vida. Hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, algunos interpretan mal este texto. Creen que una vez que el papá se convierte a Cristo, ya los hijos son salvos. No. Lo que hay es una promesa para que ellos puedan venir a Cristo Jesús y sean salvos también. Eso es lo que dice la palabra. No fueron tropiezo en la obra del Señor, no fueron señalados. Esta palabra, sí quiero que la pensemos, hermanos, y vamos rápidamente a Tito, capítulo 1, verso 6. Tito 1:6. Algo que enseña a nosotros como ancianos, pero yo más prefiero tomarlo a nosotros los matrimonios, ¿verdad? Aunque el texto aplica a los ancianos son matrimonios, y los matrimonios en las iglesias deben de ser también ejemplos como lo son los ancianos de la asamblea. Dice aquí la palabra de Dios en el 1:6. El que fue irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Mira, amado joven, hermano, hijo, dos cosas importantes que menciona el apóstol Pablo. Que los hijos de un hogar no sean señalados por la gente como hijos rebeldes, como hijos que están en disolución, hijos que están causando problemas al testimonio del hogar y al testimonio de la iglesia. Que podamos nosotros, con nuestros hijos, llevar a cabo ese proyecto maravilloso de poder servir en la obra al Señor. Las decisiones más grandes
Bueno, la decisión más grande, amado hermano, joven, que puedes tener es la de entregar tu vida a Cristo como tu Salvador. Si esta noche, más de algún joven que no ha andado bien con el Señor, si ha habido un padre que no ha sido ejemplo, ¿verdad? Una madre que a lo mejor no ha hecho las cosas como Dios ordena. Ojalá que este breve mensaje traiga reflexión a nuestras vidas. Que este breve mensaje, hermanos, nos anime, porque Noé, después de que pasó el diluvio, dice la palabra de Dios allá adelante, en el verso, ya terminando el capítulo 7 y entrando a lo que es el capítulo 8 en el verso 15. Mire cómo termina la meta de esta familia. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que están contigo, de cada carne de aves y de bestias y de toda reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar. Mire, hermano, este es el altar que nos hace falta en nuestras casas. Y ahorita, en estos tiempos, ahorita, hermano, que la humanidad está muriendo, insertemos estos altares familiares. Y si es posible, invitemos a un vecino y dígale: vamos a hacer un culto. Le invitamos. Y de esta forma, estas son las cosas que Dios se agrada. Y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y mire lo que dice el verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Oh, amado hermano, qué fin tan bello. Eso esperamos nosotros los creyentes. Si vamos a pasar esta epidemia, y al pasar esta epidemia nosotros tomemos decisiones para amar más la obra del Señor, para asistir más a los cultos, para no perder el culto de la cena del Señor, ¿verdad? Un culto establecido, un culto muy importante que ningún creyente debe de perder. Que podamos ir a los campos blancos a predicar el evangelio. Todos los jóvenes que nos escuchan, por favor, hermanos, vamos. Si usted mira que solo va el anciano, solo váyase con él. Apoyemos la obra del Señor. Y que podamos seguir anunciando el evangelio mientras el Señor no ha venido. Pero ojalá que esta noche nuestro Señor venga y nos lleve al cielo. Amados hermanos, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado para compartir esta palabra, y espero en el nombre del Señor que este mensaje, esta palabra del Señor traiga bendición y ánimo a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Buenas noches.